Hay muchas cosas que aún no podemos encontrar ni explicar en el cerebro, como por ejemplo la libertad, cómo tomamos las decisiones, cómo podemos crear un mundo mejor. These facts provide a very important framework for us to begin to understand how training the mind may impact neuroplasticity and epigenetics in ways that can support enduring well-being. Podemos entender que la regulación de la expresión de los genes, que la epigenética, que la neuroplasticidad y esa bondad innata no solamente son fuentes de esperanza, sino fuentes de sustrato científico. We know that a mother who behaves in a more nurturant, loving way toward her offspring actually induces epigenetic changes in the brain and body of those offspring which persist, often for the individual's entire life and even past to one or two subsequent generations. Sabemos que la mente puede ser entrenada, que la mente puede ser más competente y menos competitiva. The research shows that when we train our mind in these kinds of ways, we can become more emotionally balanced, learn to better regulate our emotions. Meditar no es un lujo, es una necesidad en un mundo que seguro cada vez puede ser más incierto. So when we engage in meditation practices, contemplative practices to cultivate kindness and compassion, we are not creating these qualities, what we say de novo, just out of thin air, but rather we are recognizing qualities that exist already. We're becoming more familiar with these qualities that constitute our basic nature. ¿Puede el amor, la empatía, el gozo y el altruismo ser elementos significativos en este mundo? ¿Puede la política y la neurociencia del bienestar crear un cambio significativo? Nosotros creemos que sí. And so by changing our mind, we have the conviction that we can also change the world. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos a la ciencia del bienestar en nuestro capítulo número 79. Aquí les saludamos emitiendo desde el centro de las Américas, desde Panamá, ese país chiquitito que hace de unión entre muchos mundos. ¿Cómo están ustedes este 8 de enero del 2021? ¿Cómo amanecieron? O si nos ven desde España, quizás ya cómo atardecieron, ¿verdad? Son las 8 de la mañana en Panamá y Perú, las 7 de la mañana en México, las 10 de la mañana en Buenos Aires y las 2 de la tarde en Madrid. Buenas tardes, España. Les saludamos en nombre de todas las personas que hacemos este programa cada mañana. Ana Marisol desde Chiriquí, el norte de la República de Panamá, Loira desde Los Santos, Mariana desde Ciudad de México y Carla desde la bella capital, la antigua Guatemala. ¿Conocen ustedes Guatemala? Es un país precioso. Cuando podamos volar, vuelen, y si no, desde la imaginación. Les saludamos y tenemos una hora de buen programa por delante, buena hora de ciencia, del cultivo del bienestar, y estamos avanzando en los componentes, ¿verdad? ¿Cuántos componentes llevamos esta semana? Vamos a ir poniendo los palitos. Hemos hecho atención, ¿verdad? Sí. Hemos hecho conexión, hemos hecho resiliencia en 2 de los componentes. Hoy nos toca propósito de vida, así que este programa, La Ciencia del Bienestar, en el capítulo 79, vamos a hablar de propósito de vida. Técnicamente el título es ¿por qué hay personas que no encuentran el propósito de vida y otros sí lo encuentran? ¿Qué tienen de diferente esas personas? En nuestros invitados internacionales, volvemos a la ronda de invitados. Tenemos a Mariana desde Ciudad de México y a Eric también. Con ellos, como son politólogos, vamos a hablar sobre qué nos está deparando el 2021 en términos de política internacional
¿Y qué tiene que ver el propósito de vida, el bienestar con la democracia? ¿Cómo podemos cultivarlos? Ellos son dos amigos de la casa, dos colaboradores, y vamos a aprender muchas cosas de esas mentes mexicanas tan ricas, ¿verdad? Una cultura tan excelsa. Haremos yoga con Narayani desde Tenerife y en la meditación hablaremos de propósito de vida. Bien, si ustedes acaban de llegar, no se apuren. Es el capítulo 79, solo eran los titulares y no hemos empezado todavía, pero cuando acabe la hora dirán ustedes, ¿ya? Sí, es así. Vita brevi es. Empezamos. Bien, porque hay personas que no encuentran el propósito de su vida y otras sí que lo encuentran. Es difícil saber cuando hablamos sobre el sentido de la vida y el propósito de la vida. ¿Qué es exactamente? En este programa hablamos de ciencia, pero hablar de ciencia es hablar también de psicología, que es la ciencia del alma, de filosofía y de diferentes formas que nos ayudan a comprender la realidad. Hay diferentes componentes que desde la neuropsicología han identificado a las personas que encuentran sentido en su vida, propósito en su vida. Cuando hablamos de los componentes del bienestar y tratamos de comprender por qué hay personas que, aun teniendo todos los bienes materiales, no quieren seguir viviendo y otras que quieren seguir viviendo aunque no tienen todos los bienes materiales, encontramos una palabra súper significativa y esa palabra súper significativa se llama propósito. Cuando uno encuentra el propósito, lo que encuentra es una manera de comprender que todo lo que pasa en nuestra vida, incluso lo que ha pasado, ¿verdad? Cuando ya nos hacemos más mayores, le damos sentido y valor. Ese proceso de comprender los acontecimientos, darle valor y darle sentido a uno mismo, no solamente tiene que ver con encontrar qué es la dirección de la flecha, sino también con encontrar la eficacia de nuestra existencia. Nuestras vidas no tienen que ser simplemente productivas, sino eficaces. Y si habláramos de la eficacia desde el punto de vista no solo psicológico, sino también filosófico, podríamos hablar de Aristóteles y de las virtudes éticas y diaéticas, cómo de importante era. O también podríamos hablar de Santo Tomás, o podríamos hablar de Buda, de Confucio, de Lao Tse, todos ellos. Esos grandes pensadores, si ustedes quieren, filósofos o como quieran llamarlo, pero sin ninguna duda seres importantes, nos hablaron de la importancia de tener un propósito de vida. Y sin ese propósito de vida nos sobreviene de alguna manera la extrañeza, la desconfianza y el temor a todo lo que nos pasa interna y externamente. Pero ¿cómo podemos los seres humanos, los que no somos ninguno de los citados, encontrar en nuestra modesta perspectiva un sentido? Bueno, simplemente si tomáramos la filosofía de Lao Tse o Aristóteles o Santo Tomás, ¿verdad? Hablaban sobre la importancia de estar contento, de estar satisfecho con tareas muy sencillas. Por ejemplo, si hicieron ustedes un mate esta mañana, un café, un té, simplemente apreciar que ustedes fueron capaces de hacer eso, fueron capaces de tomar la taza y de degustarle, es algo que nos acerca a tener sentido en nuestra vida. Si nos preguntamos qué tiene sentido en la vida, encontramos que hay sentidos menores y propósitos mayores. Si, por ejemplo, imagínense ustedes que van corriendo a coger el autobús y yo les pregunto, ¿por qué corren tanto para coger el autobús? Y ustedes me dicen, porque quiero ir al trabajo. ¿Y por qué quieren ir al trabajo? Porque quiero encontrarme con mis compañeros. ¿Y por qué? Porque me gusta lo que hago. ¿Y por qué te gusta lo que haces? Porque le da sentido a la vida. ¿Y por qué le da sentido a la vida? Porque me hace feliz. ¿Y por qué te hace feliz? Pues porque me hace feliz. Es decir, ya hay dos tipos de sentido. En uno en el que puedo encontrar por qué, pero hay un último sentido que todos ellos se pusieron de acuerdo, que es la felicidad. La felicidad podría ser lo que le da sentido y propósito a la vida.
Cuando estudiamos el sentido de la vida de forma empírica, ¿verdad? Lo que he hecho ahora es exponer reglas de un método científico basado simplemente en preguntarnos. Esa es una, pero la otra puede ser reírnos de nosotros mismos. Oigan, que la risa es un modelo científico. No se rían, porque reírse es lo mejor que uno puede hacer cuando de verdad llega a un punto en el cual ya no puede responder. El preguntarnos por el propósito de la vida no es un tema reservado a los filósofos, porque quienes han dedicado mucho tiempo a preguntarse por el sentido de la vida, se han preguntado cosas tan esenciales como ¿por qué estamos aquí? ¿De qué va esta vida? Y no estoy hablando de los Monty Python en la película aquella, ¿verdad? Donde se preguntaban por el sentido de la vida, sino todo, la literatura, la ciencia, cuando busca el origen de la vida. La pregunta del sentido de la vida es en sí mismo el sentido de la vida. Cuando nosotros nos preguntamos qué sentido tiene todo esto, qué sentido tiene las relaciones fallidas, qué sentido tiene que haya tenido un hijo, qué sentido tiene lo que he estudiado o qué sentido tiene no tener un hijo o no estudiar eso, es lo que nos sirve realmente para desenvolvernos en el día a día. Pero ¿por qué hay personas que no encuentran sentidos a sus vidas? Yo no lo sé, pero algo que he reflexionado, si a ustedes les ayuda, es que puede ser que esas personas no le encuentren la manera de significar o de comprender conscientemente lo que han hecho. Y al no comprenderlo, les parece que su vida no funciona. Y a veces funciona, solo que uno tiene la sensación de que no funciona. No poder interpretar nuestras propias vidas, no poder tomar decisiones, no poder tener, por ejemplo, valor para nosotros e incluso para contenernos a nosotros, nos puede llevar a un capítulo que se llama la incertidumbre. Y la incertidumbre es buena cuando se puede gestionar, pero cuando uno navega en una página en blanco llamada incertidumbre, realmente la persona empieza a andar en un traspiés continuo. Hay personas que su vida funciona perfectamente, pero no son capaces de leer los capítulos de su vida, no son capaces de interpretarlos y por lo tanto no son capaces de encontrarles sentido. Imagínense ustedes que ven un gran cuadro, por ejemplo, el Guernica de Picasso. No entienden lo que es ese cuadro. Al no tener la representación mental compartida de esa obra, no le encuentran sentido. De la misma manera, a veces en nuestra vida tenemos obras maestras. Oigan, su vida es una obra maestra. ¿Saben por qué? Porque es única, es irrepetible, igual que el Guernica. No hace falta que la subasten en Sotheby's. Es única. Pero la posibilidad de relacionarnos con aquellas cosas, con los eventos y con las personas que los conecta, son lo que le da sentido a la vida. La pregunta de por qué hay unas personas que le encuentran sentido a la vida y otras no, es porque las que no se lo encuentran no son capaces de comprender el significado, de entender esa representación mental de las posibles relaciones e interpretaciones de lo que ha pasado. En las situaciones de crisis como las que vivimos ahora, divina crisis, ¿verdad? Se producen de alguna manera alteraciones al significado de nuestra vida. Puedo ver de nuevo el Guernica de Picasso fijándome solo en el caballo o solo en el toro, ¿verdad? Bien, cuando nosotros de una obra, de un capítulo de nuestra vida, estamos resignificándola, lo que estamos haciendo es construyendo relaciones diferentes de las esperadas. Y así pasa en las crisis. No es casualidad que, por ejemplo, una persona como Víctor Frank, cuando escribió El hombre en busca de sentido, le dio un sentido diferente al escribir la propia obra. Víctor Frank fue una persona diferente antes que después de entrar en los campos. El autor nos recuerda eso. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes de una vida con sentido? Venga, vamos a ponerlos en una cazuela, en una olla, como ustedes quieran, ¿verdad? 1. Ingrediente número 1.
el caldo, tener propósitos. Tengan ustedes propósitos. No son metas, son propósitos, cosas que les gustaría que respondieran a resultados deseables, que les hacen feliz y hacen felices a los demás, que no hacen daño. 1, tengan propósitos, primera cosa. 2, intenten comprenderse a ustedes y a los que los rodean. Y si no pueden, díganse a sí mismos, ojalá pudiera comprenderme. Hasta ríanse, ¿verdad? Como diciendo, hay que ver con quién estoy viviendo que ni me entero y soy yo mismo. Entender un poco que las relaciones sociales y nosotros no somos tan complejos, así que menos drama, ¿verdad? Compréndanse y si no pueden, vayan a un psicólogo a ver si les ayuda o a un filósofo o a un sacerdote, pero intenten comprenderse. Ese sería el segundo componente. Tercer componente, intenten sentirse eficaces. Cada una de las personas es útil en este planeta. No se crean ustedes que no son útiles y que no son eficaces. Todas las personas son necesarias en este mundo y cuando ya no sean, ya no estarán. Así que no se preocupen, ¿verdad? No se preocupen por los resultados obtenidos, sean positivos o negativos, sean arbitrarios o no. La vida no es un capricho del azar. Algún día entenderán por qué hacían las cosas, pero siéntanse eficaces y aprecien lo que hacen, aunque sea hacer el mate, aunque sea regar una planta, aunque sea hacer un problema de matemáticas. Todo eso es eficacia. El siguiente componente es que sean ustedes capaces de que sus metas, lo que se proponen como metas, tenga valor. Valor no significa valor económico, sino que le den el valor. Que estén dispuestos a valorarlo significa que le dan tiempo, le dan esfuerzo e implica también sacrificio. Imagínense que yo quiero estudiar psicología, pero no le doy tiempo, no le doy esfuerzo y no me sacrifico. Hombre, el conocimiento no llega por ciencia, es infusa. Yo me tendré que sacrificar un poco, ¿verdad? Estudiando. Ese es otro componente. Otro componente del sentido de la vida es querernos bien. No digo autoestima, yo hablaría más del concepto de la autocompasión. Percibir que la vida tiene sentido si uno mismo se respeta, se valora y se aprecia. Y esos 3 subcomponentes de este componente, respeto, valor y aprecio, nos pueden ayudar. Bien, estas eran algunas de las sugerencias. No se piensen ustedes que yo lo sé todo, ni mucho menos. Yo creo que el sentido con una S mayúscula es la capacidad justo de darnos significado y a ese significado en las pequeñas acciones y en el día a día es lo que hacemos aquí cada día en el programa. E intentar reflexionar sobre cómo las pequeñas acciones y las tareas del día a día construyen el bienestar y construyen también sociedades más nobles, más justas y también más democráticas. Gracias por escucharnos. Vamos a ir ahora hacia México. Vamos a escuchar a nuestros compañeros, a Mariana Sánchez y a Eric desde Ciudad de México. Buenos días, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy buenos días a todos, también tardes también. Eric Navarro, buenos días. ¿Cómo está México? Amaneciste recién, ¿verdad? Sí, recientemente. Va saliendo el sol apenas aquí. Bien, no sé si va a entrar Mariana, pero si no podemos empezar hablando. ¿Entra Mariana? Yo creo que sí, es lo que estamos esperando también. Tiene Ok. problemas con conexión. Bueno, Eric, estamos todavía en estrés postraumático del asalto al Capitolio de ayer, ¿no? Entonces estábamos pensando cómo podríamos reflexionar sobre las conexiones que existen entre el bienestar y la democracia. Eric, tú eres politólogo, Ciudad de México, la UNAM, una de las universidades más prestigiosas que tenemos en el mundo, no solo en el mundo latino, sino en el mundo, grandes pensadores. ¿Qué pensamos de todo esto, Eric? ¿Cómo podemos significarlo? Cuéntanos.
En verdad, el contexto en el que estamos inmersos, ¿no? El coronavirus, la emergencia sanitaria en la que nos encontramos, pues nos puso a pensar sobre exactamente sobre este sentido de la vida y sobre este sentido de lo que sería una sociedad o una comunidad, ¿no? Nos puso a reflexionar cuál era el bienestar que queríamos, ¿no? Cómo manifestar ese bienestar, ese desarrollo, ¿no? Creo que sí, el asalto al Capitolio es un síntoma, un efecto de una serie de complicaciones que viene viviendo el mundo desde hace más de 50 años y que tienen que ver con un modelo económico el cual ha generado profundas desigualdades, ¿no? Hablamos de que el asalto al Capitolio es sí una muestra de una fuerte disputa por el poder, pero también es un fenómeno social que se manifiesta desde un análisis que podemos hacer desde la izquierda o desde la derecha. Y eso tiene que ver con la situación en la cual el modelo económico no ha generado las expectativas suficientes o no ha generado el bienestar suficiente para todos, ¿no? Y entonces aquellos que no están siendo beneficiados por ese modelo económico de libre cambismo, de globalización, de libre comercio, pues bueno, obviamente tienden a polarizar la sociedad, tiende a manifestarse, a mostrar su disgusto, su frustración con lo que está pasando en su vida, ¿no? Y ahí están los americanos que se manifestaron en la boleta electoral, no en esta elección, sino en la pasada elección de Estados Unidos, y que se ha manifestado a lo largo de Europa también y de América Latina, ¿no? Entonces, creo yo que el enlace entre democracia, entre sistema político, entre Estado y la visión de bienestar o la visión de vida, el sentido de vida de las personas, ahora mismo está viviendo una transformación y no solo desde el punto de vista económico o político, sino también medioambiental. Que hoy por hoy, ¿no? Y se va complejizando un poco más el escenario, ¿no? La visión del futuro, ¿no? Tiene que estar relacionada sobre cómo se va a ir comportando el medio ambiente en nuestro planeta, ¿no? Los cambios climáticos traen consigo migración, más pobreza, obviamente escasez de alimentos, que pegan el tema del hambre, ¿no? En el tema también de la construcción de ciudades, cómo vamos a imaginarnos estas ciudades en las que vamos a vivir, ¿no? En un contexto también en el que hoy por hoy una persona que viva, una familia que viva en un departamento, obviamente no tiene los espacios suficientes para tener, por ejemplo, estas clases o charlas, ¿no? De manera privada, con privacidad, sin ruido, ¿no? Y ahí, y en ese espacio, pues hay que reconfigurar el sentido bueno, hay que reconfigurar el espacio de la casa, ¿no? Y entonces, obviamente, el momento en el que estamos es un momento de crisis, se dice en los ámbitos de Naciones Unidas, ¿no? De crisis civilizatoria. ¿Por qué? Porque se juntan varios aspectos, económico, social, medioambiental, energético, y en ese análisis complejo de la realidad, ¿no? Tendremos que saber cuál es precisamente ahora el tema del programa, el sentido que le vamos a dar a nuestra vida como familia, como personas, como comunidad. Sí, se me ocurría, Eric, que estamos a los albores no solo de un cambio en estas múltiples crisis. La crisis no hay que verla como una amenaza, sino también como una oportunidad de establecer nuevos contratos sociales, que decía Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Pero también como nuevas formas de gobierno, ¿no? Cualquier forma de gobierno tiene su lado bueno y su lado malo,
Una buena democracia es buena para el pueblo, una mala democracia llevaría a los demagogos y al populismo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Una buena democracia, cuando el pueblo cede su poder a los representantes y estos tienen ética, es fantástico. Cuando estos no tienen ética, es absolutamente un desastre. Estamos cabalgando una nueva forma de gobierno, pero las formas de gobierno antes de ejecutarse se piensan. Pienso, Eric, que, por ejemplo, claramente en que Estados Unidos no es la democracia más antigua de este planeta, aunque ellos lo repiten incesantemente, lo siento, no. Y algunas de las formas más antiguas de las que hemos observado eran, por ejemplo, las griegas, ¿verdad? Y decía Aristóteles, desde luego, que una persona para ser buena debía de ser justa y debía de ser sabia. Echo de menos, Eric, pensadores. ¿Quién está pensando en este momento? ¿Crees que tenemos tendencias políticas a las que podemos decir, por ahí apunta la cosa, ahí parece que va? Cuando miramos las formas de gobierno y de relación que tiene Oriente versus Occidente, por ejemplo, la importancia del bien común en China versus a la importancia en Europa o en Estados Unidos es la noche y el día. Me ha gustado mucho cuando has hablado del empobrecimiento de la clase media y cómo el haberse cargado la clase media en Estados Unidos y en general el mundo ha abierto mucho más la brecha. ¿Cuáles son los que tú estás viendo como posibles madres gestantes de nuevas ideas? ¿Hay algunos jóvenes? ¿Están los jóvenes? ¿Son los jóvenes la solución? Porque los que vi que asaltaron el Capitolio no eran jóvenes y en las revoluciones siempre son los jóvenes. ¿Qué dicen los jóvenes? ¿Qué podemos pensar como idea, Eric? ¿Qué visionas tú? Ciertamente, como bien dice doctora, este momento es un momento de oportunidad y de pensar sobre la sociedad que queremos, la comunidad que queremos, la familia que queremos y lo que queremos de nosotros mismos, ¿no? Y nos permite pensar sobre todo en toda esta serie de injusticias que se van generando, se generaron, ¿no? A partir de una estructura y de reformular algo nuevo. Siento yo que sí hay unas tendencias, sobre todo sí en los jóvenes, ¿no? De una preocupación muy fuerte sobre el medio ambiente, de una visión sobre el desarrollo, no tanto, no tan liberal, digámoslo así, pero sí con una fuerte carga de compromiso con el otro. Son un poco más solidarios, pero con algo que va a transformar al menos el mundo y es el tema tecnológico. Hoy por hoy los jóvenes tienen más contacto entre ellos vía las tecnologías de la comunicación y la información, y es ahí a donde se está configurando un movimiento impresionante, ¿no? De solidaridad entre jóvenes, de solidaridad entre personas. Ahí creo una tendencia muy fuerte en los próximos años y sobre todo con las próximas generaciones. Y también siento yo que hay esta teoría del decrecimiento que ha cobrado mucha importancia en Europa, ¿no? Y ha tocado algunas fibras aquí en América Latina. Esto nos hace pensar sobre todo en los límites que tenemos nosotros como humanidad, ¿no? Y saber cómo manejar y llegar a esos límites, ¿no? El otro punto, gran punto también y que se está discutiendo es cuál es la forma de gobierno que más le convendría, ¿no? A una sociedad. De ahí la disputa efectivamente entre el modelo chino y el modelo, o bueno, el modelo asiático, porque no solo es China, sino Corea también, un poco Japón, en donde ponen en el punto central de la conducción del Estado a la tecnología, ¿no? Un Estado altamente tecnológico que analiza, observa a sus
a sus ciudadanos y conduce un poco el devenir social, ¿no? El proceso social. Y el otro gran modelo que ahora mismo con el caso del Capitolio está ahí y que lo vemos como decayendo es el modelo occidental con Estados Unidos y un poco Europa. Obviamente ahí hay una reconfiguración de los valores, una reconfiguración de lo que se ve como perspectiva de lo que debe ser un gobierno en temas de libertad, de igualdad, de justicia, ¿no? Pero sobre todo, una parte es de cómo vamos a abordar una crisis que nosotros generamos en cuanto a un desarrollo económico, pero una crisis mayor que tiene que ver con la incapacidad de generar un sistema social, de seguridad social, que no solo tiene que ver salud, sino que tiene que ver también con la posibilidad de que las personas tengan una vejez decorosa. Y eso está cruzando dentro de lo que está sucediendo en Estados Unidos y en la misma Europa y en América Latina lo sentimos con mayor fuerza. Creo que lo que en el contexto internacional lo que se viene es una gran disputa, una gran polarización por cómo se va a reconfigurar el comercio internacional y cómo se va a reconfigurar los poderes, digamos, la supremacía entre Occidente y Oriente, entre China y Estados Unidos. Qué buena síntesis. Tomen ustedes nota de este programa porque lo que les acaba de hacer Eric Navarro desde luego no es una predicción mágica, sino realmente son los indicadores que yo comparto, ¿verdad? Conociendo como conozco Oriente, la capacidad que tienen de contentarse, de sacrificarse y de ir hacia el bien común, pues tenemos mucho que aprender. Han pasado mucha hambre durante muchos siglos y tienen mucha capacidad de reconstruirse. Es el dilema entre las libertades individuales y las libertades colectivas, entre formas de gobierno que van hacia el bien común usando la tecnología, cómo podemos hacerlo y también la incidencia de los jóvenes. Eric, hemos invitado a una joven de la fundación que tú la conoces, es una joven que además es norteamericana y me gustaría darle la palabra a Maya, porque además se ha levantado súper temprano, está en la costa oeste de los Estados Unidos. Maya, buenos días para ti, ¿cómo está? Desde producción le pueden abrir el micro, por favor. Está abierto, doctora. ¿Cómo estás, Maya? ¿Qué hora es en Portland? Para mí, hola, soy Mara. Sí. Estoy en los Estados Unidos, en Washington. En Seattle es la zona en la costa oeste. Disculpa que a veces soy más lenta, es que mi mamá es de Argentina, por eso estoy acá y hablo castellano, pero mi papá es alemán. Ya. Entonces hablo los tres, pero castellano no es primer idioma para mí, o es entremixto. Entonces, Thank you for being here. Thank you for coming. Gracias por venir, Maya, tan temprano y levantarte. Maya, tú estás dentro del programa en la Fundación de En Action que coordina a Mariana. Es un programa de jóvenes en política. Maya, como joven, ¿cómo has vivido el asalto al Capitolio? Una joven que además es mezcla, como diría Eric, ¿no? De Europa, de Argentina, viviendo en Estados Unidos. Cuéntanos brevemente, ¿qué has visto? ¿Qué ves? Bueno, especialmente en el estado donde yo estoy, y en este estado, especialmente en la parte del estado donde yo vivo, hoy acá en la mayoría de la zona, las ciudades grandes no son del grupo que lo soporta Trump, o las ciudades generales no importa el estado. Los estados que tienen más espacio urbano, suburbano y esas zonas, o el este de Washington, o taxis o zonas así, son más los que lo soportan. Pero básicamente, yo estaba siguiendo las elecciones, pero lo que pasó fue, creo que esto estaba más o menos esperado, porque
Trump primero empezó que las elecciones eran fraude, cuando Biden claramente había ganado. Y además, el 6, deberían haber, los electores tenían que declararlo a Biden ganador oficial y confirmar todo. Y justo eso fue cuando se interrumpió todo, porque quieren quemar los votos de gente que lo soportaba a Trump. Y además, mientras tanto, Trump salió a intentar tranquilizar a la gente y dijo algo como, ay, sí, perdimos, váyanse a casa. Exacto. Mientras tanto, como 3 semanas anterior, su gente en su grupo Estaba tarde ya. como, Sí. vengan, vamos a hacer algo. Y ahí fue cuando empezó todo. Y lo que me parece más interesante es que en el verano acá hubo el movimiento de Black Lives Matter, que fue de los policías, y que ayer no había nada de seguridad, pero durante el verano, hasta las cosas más pacíficas, fue el extremo. Gracias Mara por tu análisis. Pues ya lo están oyendo ustedes. Esto es lo que piensa una joven Mara desde Estados Unidos, desde Seattle. Te abrazamos mucho. Gracias por levantarte tan temprano y compartir con nosotros. Eric, ya estás oyendo lo que piensa Mara también y los jóvenes en Estados Unidos. Parece que lo tienen como bastante claro lo que es las fichas del tablero. ¿Qué nos puedes recomendar para cultivar el bienestar y la democracia en estos tiempos? Tú estás en México. México tampoco es un país fácil. Dinos, ¿qué podemos hacer? Creo que este tipo de acciones, el mantenernos en comunicación constante con nuestros familiares, vecinos, el no decir como, bueno, aquí en México se dice, no, bueno, de política no hablemos, ¿no? De política y religión no hablemos porque vamos a salir peleados. Y yo creo que sí hay que hablar, o sea, hay que hablar y hay que aprender a escuchar. Eso es importantísimo. Un diálogo no solamente es decir lo que yo siento, sino escuchar al otro. Entonces, algo que tenemos que aprender es, al menos en América Latina, es escuchar. Escuchar y empezar a pensar en conjunto, en pensar en qué es lo que queremos. Hoy es la oportunidad, ahora es la oportunidad de pensar en qué es lo que queremos, qué sociedad queremos, porque el coronavirus nos dio la oportunidad, ¿no?, de reconfigurar todo este desbarajuste que hicimos en lo económico, en lo social y en lo político, ¿no? Bueno, pues Eric, yo creo que te vamos a tener más por aquí, por la casa, cuando quieras. Aquí estamos para pensar, para reflexionar en nuevas formas de gobierno, y también a Mara y a todos los jóvenes. Me manda un mensaje Mariana, que no ha podido conectarse por las dificultades de los momentos, pero bueno, vamos a seguir hablando sobre nuevas formas de democracia. Gracias a los dos, gracias Mara y gracias Eric por el buen trabajo que hacen ustedes. Gracias, doctora, por invitarnos, y claro que sí, desde luego aquí estaremos cuando nos inviten, con mucho gusto. Contentos, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un poco de yoga, vamos a estirar el cuerpo, no todo en la cabeza, vamos a poner más movimiento y vamos a ver ese trabajo que Narayani nos tiene preparado en yoga. Entramos desde Producción con Yoga, desde Tenerife. Buenos días. ¿Cómo estás, Narayani? ¿Has estado Buenos escuchando? Días, Concha. Sí, qué situación tan complicada. ¿Verdad? El mundo se desbarajusta de día en día. Bueno, nosotros ya lo vimos con Tejero en el 23F en España, Sí. Solo que Tejero lo tenía como más organizado, ¿no? Sí, esto fue un poco más a la tremenda. Bueno, guapa, te dejo con la clase. Muchísimas gracias. Vamos. Buenas tardes.
Vamos a trabajar un poquito, 10 minutitos sobre el cuerpo. Venga, nos podemos sentar. Hoy me veis que estoy sentada en silla, estoy en otro lugar, no estoy en mi casa. Estaba pasando consultas, así que hoy me voy a quedar sentada en la silla, pero vosotros si queréis podéis sentaros perfectamente en el suelo o quedaros en la silla, en el sofá, donde estéis más cómodas. Lo que sí, como siempre, intentamos mantener el tronco erguido, los hombros relajados, los brazos también relajados sobre las piernas y vamos a ir cerrando los ojos, vamos a ir dejando a un lado pues, el mundo exterior para adentrarnos en nuestro propio mundo interior. Vamos a ir tomando conciencia del cuerpo a través de descubrir las diferentes partes, comenzando por los pies, continuando por tus rodillas, por tus caderas, notando cómo esos huesecillos de las nalgas se asientan cómodamente sobre la silla o sobre el lugar donde estés sentada. Percibimos toda esa parte inferior del cuerpo, nos la podemos incluso imaginar como son los huesos, toda esa musculatura que rellena las piernas con su sistema circulatorio, su sistema linfático, el sistema nervioso. No hay lugar para espacios vacíos. Está todo ocupado. Continuamos con la atención en tu espalda, desde ese hueso que está entre ambas nalgas, el sacro, y continúa hacia arriba. Imagínate tu columna vertebral como las teclas de un piano que vas tocando una a una cada nota. De la parte más baja, desde tu zona lumbar, pasando por media espalda, tu zona dorsal, y un poquito más arriba ya en las últimas vértebras o las primeras, depende desde donde lo miremos, depende de la perspectiva, tu zona cervical, la zona del cuello. Percibe ese espacio que hay entre tu oreja derecha y tu hombro derecho, y tu oreja izquierda y tu hombro izquierdo. Quédate un instante percibiendo ese espacio y sin hacer grandes gestos, sin hacer prácticamente ningún movimiento, vas a ir visualizando cómo ese espacio cada vez es un poquito más amplio, cómo los hombros se quieren alejar de las orejas y al mismo tiempo las orejas quieren separarse de los hombros por ese pequeño gesto que la cabeza hace desde la coronilla creciendo hacia arriba. Tomamos también conciencia en la respiración, dejando que el aire entre a través de las fosas nasales, salga a través de las fosas nasales, con un ritmo, con una profundidad, con una coherencia respiratoria. Y vamos a hacer o a comenzar con los movimientos de la columna vertebral, trabajando también un poquito a través de los brazos. Así que entrelaza los dedos de las manos, voltea las palmas hacia abajo y hacia adelante, dejando que los hombros de nuevo desciendan. Voy a tomar un par de respiraciones aquí. Y la próxima vez que tomes aire, que inhales, vas a elevar los brazos por encima de la cabeza, buscando ese gesto de arqueo de la espalda, elevando la mirada hacia las manos. Y al soltar el aire, el gesto contrario. Dejamos que toda la espalda se redondee, los brazos vayan bajando, la mirada se recoge hacia el ombligo y el ombligo se recoge hacia atrás, hacia la columna vertebral. Vuelves a coger el aire en movimiento contrario, el de abrir, el de extender. Nos favorece la inhalación y al exhalar cerramos, redondeamos, nos favorece la exhalación, la salida del aire. Inhalando vuelve de nuevo arriba en ese movimiento de extensión de la columna y exhalando bajas haciendo ese gesto de flexión de la columna.
Una más. Vuelve de nuevo arriba, vamos desperezando ahí toda la espalda y los hombros. Y al bajar y exhalar, redondeo de nuevo. Volvemos de nuevo arriba con los brazos. Esta vez nos mantenemos en la posición neutra, sin que la espalda se vaya hacia la extensión. Intenta mantener los hombros relajados. Y nos vamos al siguiente de los movimientos, que es el movimiento lateral. Así que buscamos el gesto de inclinación hacia la derecha, notando cómo se estira bien ese costado izquierdo. Aprovecho para respirar en ese pulmón izquierdo, como si todo el aire quisiera ir hacia ese lado. Y al soltar el aire la próxima vez, nos vamos hacia el otro lado, hacia la inclinación izquierda. Notando cómo se estira bien el costado derecho, llevando la respiración hacia ese lugar, hacia ese costado derecho. Y vuelve de nuevo al centro. Vamos con el último de los movimientos. Esta vez bajamos las manos al centro del pecho. Tocamos o rozamos con los pulgares el esternón, mantenemos un poquito abiertos los codos al tiempo que los hombros están relajados y nos vamos a ir girando hacia la derecha en el movimiento de torsión, sin que los pulgares se despeguen del pecho. Y vuelvo al centro para tomar aire profundo. Y al soltar el aire vamos hacia la izquierda. Intenta mantener esa nalga derecha bien enraizada, bien sentada, sin que se levante. Vuelve de nuevo al centro. Relaja los hombros y nos vamos hacia la derecha otra vez. Repetimos. Vuelve de nuevo al centro. Y una última hacia la izquierda. Completamos así todos los movimientos de la columna vertebral. Flexión, extensión, lateral y torsión. Vamos a elevar de nuevo brazos por encima de la cabeza y tanto si estás en la silla como si estás en el suelo te vas a plegar hacia adelante. Vas a acercar el abdomen hacia los muslos o hacia el suelo según donde estés. Vete dejando que la cabeza se vaya soltando, vaya pesando hacia abajo. Voy a encontrar esa respiración a lo largo de la columna vertebral. Como si cuando cogieras el aire o inhalaras, el aire recorriera tu columna desde el sacro hasta la coronilla y cuando soltaras el aire, este circulará desde la coronilla hacia el sacro. Un par de veces más. Intentando tomar aire profundo para llenarnos bien y sobre todo exhalar profundo para abandonar el cuerpo, para relajar el cuerpo, que se estire. Una más, una última respiración. Y despacito voy desenvolviendo. Voy recuperando la vertical. Lo último que subo siempre la cabeza para no marearme. Eso es. Vamos a trabajar un poquito ahora sobre la articulación de la cadera. Igualmente, si estás sentada en la silla o estás en el suelo, vas a subir tu pie izquierdo encima del muslo derecho y vas a empujar suave con la mano la rodilla hacia abajo, notando cómo esa cadera izquierda tiende a abrirse. Si estoy especialmente cómoda, si no noto que haya trabajo, desde aquí me puedo ir plegando hacia adelante. Eso le va a dar intensidad al trabajo en tu cadera izquierda. Si arriba ya noto que hay trabajo, pues me quedo aquí respirando, simplemente dejando que esa zona se vaya relajando y se vaya abriendo. Y si quiero profundizar, voy hacia adelante. Mantengo un par de respiraciones más. Y despacito volvemos arriba. Descruzamos la pierna izquierda y hacemos lo mismo con la derecha. Subimos
pie derecho al muslo izquierdo. En la medida que podamos, llevamos la rodilla hacia abajo. Si aquí estoy especialmente cómoda, no noto que haya trabajo en esa cadera derecha, como antes, nos plegamos hacia adelante, siempre con amabilidad, notando que hay trabajo, pero que no se convierta esa sensación en una sensación ni desagradable ni de dolor. Así que es preferible bajar más despacito, ir notando poco a poco cómo el cuerpo se va relajando, en este caso como la cadera derecha se va relajando, e ir avanzando a través de la respiración. Es preferible eso que no llegar hasta abajo del todo a base de fuerza y luego estar deseando salir de la postura, porque el cuerpo está reaccionando en contra del gesto que queremos. Y lo que realmente queremos es que el cuerpo, esta parte del cuerpo, se estire y se abra. Despacio, volvemos arriba. Descruzamos el pie derecho y voy a daros dos opciones. Vamos a hacer una postura de pie, pero que podemos hacerlo también sentadas en la silla. Para los que queráis poneros de pie, nos ponemos de pie. Vamos a dar un paso con la pierna izquierda atrás, un paso largo, de tal manera que la rodilla derecha quede doblada justo encima del tobillo. Vamos a girar las caderas y el tronco hacia la izquierda y vamos a construir Virabhadrasana 2, que se llama el guerrero 2, llevando brazos en cruz, con los hombros relajados y la mirada hacia la mano derecha. Fijaros, si yo bajo lo suficiente la cadera, podría estar perfectamente sentada haciendo la misma postura en la silla. Vamos a cerrar los ojos. Si tengo estabilidad en la postura, voy a cerrar los ojos. Si veo que estoy inestable, los puedo mantener abiertos, pero voy a llevar esa mirada como prolongación de mi mano derecha. No miro la mano derecha, sino como esa prolongación hacia adelante de la mano derecha. Va a empezar a entrarnos un poquito el cansancio en las piernas, pero voy a intentar sostener mi atención en la respiración y mantenerme 3 respiraciones más. Tomando aire profundo y exhalándolo profundo. Tomando aire profundo, exhalando profundo, bajamos los brazos, estiramos la pierna derecha y vamos a cambiar el gesto. Vamos a ir hacia el otro lado. Recojo los dedos del pie derecho hacia el frente y abrimos los dedos del pie izquierdo hacia la izquierda. Mantengo las caderas y los hombros en la misma dirección en la que estaba antes y desde aquí voy flexionando rodilla izquierda, voy bajando la pelvis hacia abajo. Yo lo voy a hacer con la silla. Me voy a sentar en este caso, pero podéis quedaros de pie. Brazos en cruz y mirada ahora hacia la mano izquierda. Vale. Ese pie derecho empuja fuerte el suelo hacia abajo y hacia atrás. El pie izquierdo empuja hacia abajo y hacia adelante. Sostengo esa fuerza en las piernas. Y a pesar de que pueda llegar un poquito el cansancio, me sostengo respirando, atendiendo la respiración. Inhala profundo, exhala profundo. Y una más. Inhala a pesar del cansancio y exhala. Baja los brazos. Estiramos pierna izquierda y nos vamos a ir cerrando pies para ponernos a pies juntos. Esta vez sí que casi la vamos a hacer todos ya de pies, una posturita sencilla. Elevamos brazos por encima de la cabeza. Voy a poner un poquito más atrás para que me veáis. Vamos a entrelazar los dedos gordos de las manos. Voy a estirar bien los costados. Voy a mantener las nalgas y las piernas bien activas para buscar el gesto de inclinación hacia la derecha. Me voy a quedar aquí 3 respiraciones completas, buscando esa lateralidad.
Intenta que el peso siga igual de repartido entre ambos pies, que no se nos vaya la cadera hacia la izquierda y vuelve de nuevo arriba para ir ya por último hacia el otro lado, hacia la izquierda, la postura que se conoce como Nata Balinasana. Noto cómo se estira todo ese costado derecho. Vuelve de nuevo al centro. Voy a buscar con la mirada un punto fijo donde sostenerme y con cuidado voy a ir colocándome de puntillas. Voy a sostener aquí 3 respiraciones. Esos equilibrios, esa fuerza en las piernas, esos tobillos que tienden a juntarse. Tengo que activar toda esa cara interna de las piernas y al soltar el aire voy a ir bajando despacio talones, voy a ir bajando despacio los brazos. Podemos volver a sentarnos en la silla o en el suelo. Volvemos a construir esta postura erguida al mismo tiempo que cómoda. Voy a percibir un instante las sensaciones que pueda tener en el cuerpo después de esta pequeña práctica, de estos pequeños ejercicios de estiramiento y de fuerza también. Esos guerreros que nos aportan energía, que nos aportan fuerza para sostenernos. Observa cómo es tu respiración. Y llevamos las manos juntas al centro del pecho. Vamos a cerrar la clase hoy cantando el mantra OM una vez. Así que vacía todo el aire para inhalar profundo y si queréis acompañarme. Om Shanti, que tengáis buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana con otro poquito más y otro poquito mejor. Gracias. Muchísimas gracias, Narayani, desde Tenerife, desde España. Pues ahí quedó esa invitación para empezar a cultivar el bienestar. En estos 2 últimos minutos vamos a cerrar los ojos y sentar propósito. Cierren ustedes los ojos unos instantes y vamos a respirar profundamente. Meditar en los ingredientes que hoy le dan sentido a su vida. Y sientan por un instante cuál es el propósito de su vida. ¿Qué les gustaría que se hiciera realidad? ¿Para qué están haciendo las cosas que hacen? Respirar profundamente e intentar conectarnos con aquellas cosas que nos hacen ser coherentes con nuestro orden interno y comprender que lo que nos rodea externamente e internamente se conectan mediante un entramado de relaciones sociales. Siente esa conexión, esa sensación de estar conectado con tu propia coherencia. Y ahora observa que cuando sientes esa conexión entre lo que haces y los resultados, existe una sensación de autoeficacia,
de sentirse positivamente contribuyendo en cualquier forma al mundo. No es ni bueno ni malo, ni mayor ni mejor, sino contribuyendo. Todos los seres tienen capacidad de contribuir. Y sintiendo lo que nos importa en la vida, las cosas que de verdad merecen la pena, vamos a pensar en aquellas cosas en las que estamos invirtiendo tiempo, esfuerzo y estamos dando lo mejor de nosotros, aunque ello implique sacrificios. Y siéntete que merece la pena. En ese merecer la pena profundo encontramos el significado. Y ese significado tiene que ver con nosotros, con los otros y con los tiempos que nos tocan vivir. Y sintiendo amablemente los beneficios de la práctica, abrimos los ojos. Bien, ha sido un programa hermoso e interesante. En este capítulo 79 hemos hablado sobre el propósito de la vida, el sentido de la vida. Hemos tenido a Eric Navarro desde Ciudad de México y también a Mara Schumann desde Seattle, en Estados Unidos, a Narayani desde Tenerife y a todos ustedes, practicando y cultivando el bienestar. Gracias por venir aquí cada mañana y por poner su grano de arena para que este mundo sea un lugar mejor para ustedes y para los demás. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. Que estén muy bien. Gracias.